Buenas tardes a todo el mundo. Les cuento, como siempre, a los que no vinieron nunca antes, este es el Club de Traductores Literarios. Funcionamos en el Centro Cultural de España desde hace un poquito menos de un año. Falta poco para que cumplamos un año de existencia como todavía no asociación, pero tendemos hacia eso. Y nos reunimos 2 veces por mes para discutir problemas vinculados a la traducción, para discutir cuestiones tanto técnicas como administrativas, con la idea de que gente que realiza un trabajo muy solitario intercambie información, se informe y tenga noticias de qué es lo que están haciendo otras personas y cómo solucionan determinado tipo de problemas, tanto técnicos como administrativos, otras personas. Lo de administrativos, justo que tenemos una mesa mixta donde tenemos bastantes editores, tiene que ver básicamente con los problemas de los traductores con los editores. Así que también vamos a tocar ese tema, me imagino, hoy. Les comento que, en principio, como todo esto está siendo grabado, para quienes no saben cómo funcionamos normalmente acá, cada uno de los expositores va a hablar durante aproximadamente unos 10 minutos, al cabo de los cuales vamos a tratar de tener una conversación colectiva. Les pido a ustedes también que cuando hablen, si van a decir algo, lo hagan con el micrófono, porque esto después se cuelga y la gente lo puede ver en cualquier parte del mundo, tanto a través del Centro Cultural de España como del blog del Club de Traductores Literarios, al cual se accede poniendo Club de Traductores Literarios en el Google. Comento que para el mes de mayo ya tenemos 2 actividades que están agendadas. Una va a ser con el narrador y traductor Marcelo Cohen. El 3 de mayo Marcelo va a hacer una especie de diario de un traductor en vivo, donde va a juntar todos los problemas con los que se enfrenta un traductor en un solo día y nos los va a venir a plantear. Y después tenemos una mesa muy exótica el 17 de mayo con Jorge Salvetti. Jorge Salvetti es uno de los personajes más curiosos que uno puede encontrar en Argentina. Es una especie de especialista en lenguas muertas y lenguas poco frecuentadas, además de un muy buen traductor de varias lenguas occidentales. Y lo que va a hacer es dar una charla justamente sobre la forma de llevar a sistemas alfabéticos los jeroglíficos egipcios. Me aclaró, no los del periodo medio. O sea que los que quieren ver los del periodo medio, no vengan ese día, ya arreglaremos para otra vuelta. Pero esas son las 2 mesas que nos esperan entonces para el mes de mayo. Y ya hay una primera cerrada para el mes de junio que va a ser con Elvio Gandolfo, que bueno, también narrador, también traductor, que vive en Montevideo y que va a venir especialmente para charlar con nosotros. El día de hoy es un día bastante especial porque el Centro Cultural de España, que se asoció con el Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, está asociando a su vez también con la Semana del Editor, que desde hace 8 años lleva adelante esta sujeta, Gabriela Adamo, quien les va a explicar más o menos sucintamente de qué trata la Semana del Editor, para qué sirve y cómo se come. Después yo presentaría a los intervinientes en la mesa y comenzamos directamente. Bueno, ¿se escucha ahí? ¿Sí? Gracias Jorge y gracias al Centro Cultural de España en Buenos Aires por la invitación acá a participar hoy de esta reunión del Club de Traductores. A pedido de Jorge les cuento brevemente qué es esto de la Semana Tipa de Editores en Buenos Aires. La idea surgió con una meta bastante clara, que es dar a conocer autores argentinos en el resto del mundo. Nos parece desde hace mucho tiempo, antes de Frankfurt y de que seamos invitados de honor en Frankfurt 2010, que esto era un tema que necesitaba apoyos y empujes de distintas formas, de distintos lados, y una manera muy práctica de hacerlo era traer editores que trabajaran con literatura traducida, en lo posible literatura traducida del ámbito hispanoamericano, a que vengan a Buenos Aires, conozcan lo que se está produciendo acá, conozcan a sus colegas editores, a los críticos, a libreros, a todo tipo de personas que puedan servirles luego como guías para encontrar a los autores que pudieran servir para sus respectivas editoriales.
Iniciamos este programa en el 2003, con un apoyo de la Fundación Antorchas en ese momento, y eso luego fue derivando a la Fundación TIPA, que es la que hoy en día nos cobija, que hace otros programas que al que le interese lo invito a ver la página web de TIPA con Y, es la sigla para Teoría y Práctica de las Artes, tipa.org.ar. Y bueno, hace 8 años que esta es la 8ª vez que lo hacemos, son 70 editores y traductores de todo el mundo, desde Brasil hasta China, que nos han venido a visitar y se han ido en general con mucho entusiasmo. Han puesto cosas en marcha, hay muchos libros traducidos gracias al trabajo de estos editores que nos fueron visitando. Pero además de estar muy satisfechos con el éxito inicial del programa, nos damos cuenta que siempre sirve para otro tipo de intercambio. Sirve para que se traduzca acá, en Buenos Aires, en Argentina, la obra de autores de estos editores que nos visitan. Sirve para sacar a luz un montón de temas profesionales, tanto editoriales como, o sea, estrictamente editoriales, como otros que estén alrededor, como es este, de los traductores. Y bueno, buscar la forma de ponernos en contacto, de ver cómo trabajan, qué hacen, qué problemas tienen, de qué manera los resuelven en otros lugares del mundo, y qué hacen los traductores y cómo se relacionan con los editores, nos parece un tema fundamental, del cual tenemos mucho que aprender o que hacer diferente, pero sin dudas hay cosas hechas que nos pueden servir como camino para copiar o para evitar. No sé, eso se verá hoy a lo largo de esta mesa, pero por eso, bueno, aceptamos muy gustosos la invitación de Jorge y aquí los dejo. Bueno, y como ustedes ven, hay 3 de las 4 personas que estaban invitadas. Falta Boy Tonkin, que es el editor británico que tenía que venir y que por capricho del volcán islandés no viene, con lo cual ya se ha hecho un reclamo frente a la Embajada de Islandia, sin demasiados resultados, hay que decir, pero de todas maneras vamos a tratar. Por ahí alguno de ellos habla 2 veces, así que no se preocupen. En inglés. Claro, en inglés. Y si no, está Ian Barnett, que puede hablar en lugar del ausente, en todo caso. Para escuchar el acento. Solamente, sí. Bueno, en el orden en que aparecen mencionados, Carolina Chan, de Brasil, que estudió periodismo, completó una maestría de literatura comparada en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Desde el 2002 trabaja en LIPM Editores, una casa editorial que tiene 35 años de funcionamiento en el mercado brasileño, que publica ficción tanto local como extranjera y no ficción de interés general. También es traductora literaria del inglés y del francés. A mi derecha, Uriel Korn, que es editor de la colección El Dorado y mentor de la colección Libro, ambas con sede en Jerusalén. Él es israelí. ¿Perdón? Argentino de origen. ¿Argentino de origen? Pensé. Pero soy doble. Está bien, bueno. Nadie es perfecto. Ambas colecciones se dedican íntegramente a la literatura latinoamericana. Publicaron a una veintena de escritores, entre ellos a Saer, Velatín, Aira, Lebrero, Fogwill, Vallejo, etc. Escribe sobre música y literatura y arquitectura para distintos periódicos israelíes, enseña arquitectura y dirige ciclos de jazz, razón por la cual tiene un estatus completamente distinto del resto de la mesa. Te felicito. Y después, Carles Torner, que es catalán, que es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de París 8, ha cumplido diferentes responsabilidades dentro del PEN internacional entre 1993 y 2004, entre ellos la presidencia de su Comité de Traducciones y de Derechos Lingüísticos. En el año 2007 fue el director del programa literario de la presencia de la cultura catalana como invitada de honor en la Feria del Libro de Frankfurt, y actualmente es director del área de literatura y pensamiento del Instituto Ramon Llull, el organismo público responsable de la promoción exterior de la lengua y la cultura catalanas. Tengo entendido que Carles también es escritor, que ha escrito tanto ficción como poesía y teatro, si no me equivoco. Ensayo. Bueno, la idea es que cada uno de ellos, en el orden en que acabo de nombrarlos, durante unos 10 minutos nos ilustren un poco de cuál es la situación
un poco de la situación editorial y un poco de la situación de la traducción en sus respectivos países. Así que, Carolina, empezá vos. ¿Puedo asegurar esto? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, Jorge, y por la presencia de todos. Bueno, puedo hablar un poco sobre vuestro vecino. En este momento Brasil vive una situación quizá buena para el mercado editorial. Se lanzan más libros a cada año que pasa. Claro que tal vez ustedes saben que la población brasileña es muy grande. Por otro lado, no se lee tanto proporcionalmente como en Argentina. Entonces, tenemos mucho a crecer, es un aspecto de la cosa. Claro que un crecimiento mejor de ventas para el público brasileño depende también de una mejora del ensino de educación en el país. Pero en los últimos, creo que 15 años, se ha aumentado mucho el número de obras traducidas y entonces la profesión de traductor literario es una que hoy en día está muy calentada y todos los editoriales que yo conozco, editores, trabajan con un déficit de traductores. Sí, buenos traductores. Sí. ¿No quieren empezar a hablar castellano ustedes? Perdón, esto es todo lo que tengo. Bueno, creo que en parte también es por causa de las nuevas técnicas que se han, el avance tecnológico, porque está cada vez más fácil de publicar libros y hacerlos, y hay también algunas microeditoras. Pequeñas editoras no tenemos mucho. En los últimos años ocurrieron algunas compras, ¿no? ¿Cómo se dice en castellano? Sí, exactamente. Absorción, sí, por grupos multinacionales. Algunos, como Alfaguara, compró una editora brasileña. Ahora el grupo Lea no compró, aquí es portugués, no compró una editora, sino empieza una nueva del cero. Y Salamandra también. Y La Rus se instaló en Brasil. Entonces, el mercado está calentado. Bueno, estábamos hablando antes de venir que los traductores empiezan en Brasil, y creo que con un poco más o menos de diferencias en el resto del mundo también, luchar por derechos de traducción, por tener como 1 o 2% o a veces más de royalties de traducción. Pero es una cosa que empieza aún muy devagar. Es solo algunas casas editoriales lo hacen, y normalmente es para un número muy pequeño de traductores eso. Bueno, la mayoría de lo que sale publicado en Brasil es traducido. Tenemos una producción mucho mejor de traducciones do que de autores nacionales, y creo que esta es una diferencia con el mercado argentino, ¿no? Bueno, y como quizá es interesante para ustedes hablar un poco que yo hable un poco sobre la profesión como la fuerza corporativa que los traductores tienen o no tienen. Y yo veo que hoy en día hay muchos foros de discusiones en Internet, pero mismo así creo que aún es una profesión que las personas no se comunican mucho y trabajan mucho separadamente. Quizá esté cambiando esto, creo. Pero, por ejemplo, hay una asociación brasileña de traductores, y que si quieres ser miembro, tienes que hacer una prueba. Pero la prueba tienes que traducir un texto literario,
un texto, creo que de no ficción, y un texto técnico. Entonces, para muchos traductores literarios es imposible, porque no traducen cosas técnicas. Y una cosa quizá interesante que ocurrió hace algunos pocos meses es que hay un foro en verdad es un blog, nació como un blog, se llama Não Gosto de Plágio, quiere decir no me gusta el plagio, de una traductora, el plagio. Es una traductora que combate, lucha contra los plagios. No sé si es un problema que se pasa acá en Argentina también, los plagios. ¿Los plagios? De traducciones. Pasa en menor medida de lo que pasa en España. Cuando digo en menor medida de lo que pasa en España es que, por ejemplo, sobre todo a partir de la década del 80, una serie importante de editoriales españolas compraron en bloque los catálogos de editoriales argentinas pequeñas y lo que hicieron fue, en muchos casos, eliminar el nombre de los traductores, cambiar cada 1000 palabras Sí. alguna cosa para que no funcione así. Y hay un dato que es bastante interesante, que les recomiendo para que lo vean en el blog de traducción. Hay, curiosamente, la editorial Edasa, pero en su sección de Barcelona, en forma sistemática, traducciones que fueron publicadas en Argentina en la década del 50, 60 y 70, aparecen al nombre de una misma traductora que aparentemente traduce de todos los idiomas posibles. También hay algunos cambios, porque hay evidentemente una corrección de estilo para adaptar los textos al gusto español, pero cometieron la torpeza de que cuando las traducciones tienen notas, dejan las notas tal cual están escritas en argentino, en castellano de Argentina. Entonces es muy fácil de ver. Se llama Esther Rius, si no me equivoco, la traductora esa, y alguien, una profesora uruguaya que vive en España y que detectó este problema y lo mandó al blog del Club de Traductores, justamente nos mandó un texto muy divertido que se llama El misterio de Esther Rius, donde analiza este comportamiento editorial, que estoy dándolo para Edasa, pero existe también con otras editoriales. Sí. En Argentina menos, en general tratamos de disimular más cuando plagiamos. Vale, creo que en Brasil hay unas pocas editoriales que lo hagan y recientemente esto se tornó un caso de un poco de opinión pública, que se salió en la impresa, en los periódicos y todo. Y lo que pasa es que hay algunos editoriales que publican traducciones portuguesas. ¿Está funcionando, no? Sí. Cambian el nombre del traductor y cambian algunas palabras. Esto en verdad es un caso serio de daño a la cultura, porque los otros editoriales que podrían traducir estos libros no lo pueden hacer, porque es como competir con el dumping. ¿Sí? Hay una traductora que se llama Denise Botman, traduce del francés y del inglés, que hace este blog de que vos hablé. Ella está siendo procesada por una traductora, por una editorial, porque habló de los plagios, en fin. Entonces, sí. O sea, dando referencias de las editoriales. Si hay... ¿Querés que yo diga? Sí, se llama, en este caso específico se llama Landmark. Es un caso, creo, de plagio de obras de Jane Austen. Está corriendo ahora en la justicia. La cosa buena fue que se hicieron varios traductores y editores se juntaron en su defensa e hicieron un abajo assinado que reúne ahora no sé, pero quizá 6.000 personas de traductores, editores, periodistas y todo eso. Bien, vamos a ver lo que pasa. La pregunta que yo te hacía era si la enjuiciaron porque ella dio referencias concretas de las editoriales que hacían eso. Sí. Ha dado referencias concretas y metido en un texto, el otro, hecho la comparación. Es eso. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de contar un poco el proceso que Israel pasó en los últimos años en cuanto a traducciones, que fue bastante intenso. Hoy en día voy a destacar que en 2009 y el 2010 Israel es raramente el segundo país en el mundo en de traducciones de literatura argentina, después de Alemania y junto con Italia. Que esto es muy raro, pero a mi manera de ver es parte de una fórmula que funcionaba en Israel, que creo que es común a otros países y que está siendo revertida, y que para mí es un proceso que es bastante rico. Esta fórmula funcionaba de la siguiente manera. Eran traducidos dos tipos de escritores, o los traductores del boom, los traductores de los años 60, de los años 70, los más comerciales, por supuesto, Carlos Fuentes, Cortázar, García Márquez, Cabrera Infante no era traducido, Rulfo mucho después, aunque bueno, Guimarães Rosa no, Lezama Lima no, y era este tipo de escritores, y después hubo un corte, o se siguieron traduciendo los mismos escritores durante 30 o 40 años y seguían produciendo, y muy pocos escritores aislados, por destacar a Puig, Soriano en determinado, Abel Pose cuando era embajador creo que en Israel, sí. Pero sin un contexto, o sea, hubo un gran corte que a mi manera de ver es de una generación y media, o sea, 40 años, no sé bien cómo se mide una generación, una generación y después se volvió a traducir de manera bastante intensa, pero solamente ficción comercial o lo que vendría a ser la literatura profesional, bestsellers o literatura que trataba de imitar lo que se hacía en el siglo XIX, pero en el siglo XX, o sea, un realismo muy conservador. Yo entro al mercado literario casi diría de bronca, porque los escritores que yo leía no eran los escritores que se traducían. Yo me consideraba un bastante buen lector, o sea, trataba de estar al tanto de traducciones que se hacían en otros países y bueno, entré en una editorial con un plan, que el plan era crear un contexto, un mapa de escritores que a mi manera de ver reflejaban lo que había pasado en Latinoamérica durante las últimas décadas. Empezamos con un plan de 16 títulos que no sé si que van desde Saer, Piglia, Fogwill, Aira, Fernando Vallejo, pero también clásicos como, no sé, Marco de Nevi, Abelardo Castillo. Fue como una maratón de traducciones. Casi a la par que estos libros fueron contratados, me encontré con un primer problema, un problema que fue muy grande. Pensé que era un problema técnico, pero no era un problema técnico, era un problema conceptual, que era el encontrar traductor. Porque Israel, voy a decir que habían tres modelos de traductores. Estaba el modelo, habían 5 traductores principales. Había un traductora que traducía solamente libros del boom, que se negaba a traducir otro tipo de literatura. Había un traductor que traducía o literatura cubana comercial, o literatura gay. Y había un traductor y una traductora que se dedicaban a traducir como lo que ellos consideraban literatura, pero que era como una ensalada literaria que tomaba de muchos estilos y trataba de formar un cóctel literario que fácilmente leído. Y el último grupo de traductores era los traductores meramente comerciales, o sea, que traducían por dinero, que está bien traducir por dinero. Estoy en el club de traductores. Está muy bien traducir por dinero. Es conveniente. Pero que calculaban el tiempo, era una
la función del tiempo era muy importante, o sea, era cuánto hacer en tal cantidad de tiempo, y bueno, todos estos traductores se negaban a traducir los libros que yo trataba de introducir. Por ejemplo, el traductor de literatura cubana y literatura gay se negaba a traducir a Saer, se negaba a traducir a Pigler, la traductora del Boom se negaba a traducir a Aira, se negaba a traducir a Fogwill. Entonces nos encontramos con un problema, que no había, estaban los libros contratados, estaban los derechos adquiridos, pero no había traductores, no había manera de conseguirlos. Se encontraron algunos traductores, no había de a poco, y a la par yo empecé a dirigir una colección que era un poco más osada, creo. Los escritores, bueno, van desde Lebrero, Di Benedetto, Fogwill también, ¿quién más? Laiseca no, pero Belatín, Zambra, Chechfek, Jarkovsky, ahora unos 12 o 13 escritores. Y el problema se hizo más grande. Entonces, yo creo que junto con el recambio, me vi en la necesidad de buscar traducciones de manera desesperada, porque en serio no había. Yo empecé a pensar por dentro que el traductor tiene que ser un aliado conceptual de los libros que yo intentaba traducir. Me di cuenta que me dirigía a la Universidad Hebrea de Jerusalén, hay una carrera de estudios latinoamericanos, para tratar de encontrar traductores. Traductores con experiencia no habían, entonces lo que hicimos es pedir pruebas de traducción a toda una camada de traductores jóvenes o estudiantes, con el único objetivo de encontrar a alguien que traduzca los libros para poder contratar más, porque estaba toda la industria parada. Sí. Entonces creo, ahora que luego de la invitación, que la traducción de nueva literatura trajo un recambio generacional en cuanto al traductor. No sé si va con la edad, pero sí el traductor y los que encontré para las dos colecciones, fueron como aliados en una batalla, porque cuando empezaron a salir los primeros libros, por ejemplo, Cómo me hice monja, o Los pichiciegos al hebreo, o Sama, o Belatín, Damas chinas y Salón de belleza, habían críticas de todos los frentes. Habían críticas excelentes en algunos periódicos, pero en otros la gente se sentía muy ofendida por la literatura. La discusión era sobre qué es la literatura, pero también qué es la traducción, porque el lenguaje usado no era el lenguaje de la literatura realista, y la forma de la literatura era otra. Y bueno, fue una aventura que llevó también, recibimos críticas catastróficas también en periódicos, incluso de traductores, porque los libros que eran especiales y su forma y su estructura era especial, traía también una traducción que pedía del traductor explicar la manera de traducir los libros. Nos vimos en la necesidad de incluir prefacios, incluyendo el porqué de la traducción y las decisiones en cuanto a la traducción de estos libros. La discusión era sobre, por ejemplo, el coloquialismo, de lo coloquial y lo formal. Los suplementos literarios medían la literatura y las traducciones por su belleza formal, y la belleza formal era la belleza formal europea del siglo XIX, ampliada por autores como Antonio Muñoz Molina o Arturo Pérez Reverte, pero autores que en Argentina no se consideran literarios, pero que en Israel lograban como un tono bello, digamos. Bello según
la burguesía del siglo pasado. Entonces, bueno, entonces pienso que el traductor debe cuestionar la hegemonía de la literatura que él traduce y ser parte tiene que ser como, el traductor es un artista, ¿no? Tiene que hablar, por supuesto, de los porcentajes, el 1%, 4%, 6%, pero tiene que tener una idea conceptual y formal de la literatura que está traduciendo, y ahí el traductor es un aliado del editor. Es mi manera de ver. A la par, cuando seguí publicando libros, ahora vamos por el número 28 de libros contratados y en proceso, empecé a recibir también emails de, por ejemplo, traductores que me ofrecían libros para traducir. O sea, el libro venía built-in con el traductor. Había un traductor que vivía en España que recomendaba el código Gaudí. O sea, quería tratar de sacar un porcentaje aparte de su tarea de traductor. Entonces, si lo tengo que dividir, estaba el traductor scouter, que empezaba a buscar libros para traducir y hasta los traducía. Recibí desde antologías de poesía latinoamericana a novelas comerciales, a novelas pseudoliterarias, de todo, con tal de publicar la traducción y dar el porcentaje extra de esta traducción. Entonces estaba el traductor scouter, estaba el traductor periodista, porque el traductor trataba también de escribir sus artículos literarios en los periódicos, en los suplementos, dando su idea de la literatura, cosa que me parece perfecto, pero ahí se mezclaba los roles, porque el rol hoy en día del editor no está un poco borroneado si lo comparamos con el editor que leía, o sea, el editor que publicabas hace 40, 50 años. Hoy también parte de los editores leen, pero hay muchos editores que no leen. Entonces ahí los scouters y los seleccionados, no sé cómo se llaman, los lectores y los traductores tratan de llenar el vacío que dejó el editor clásico, a mi manera de ver. Entonces estaba el traductor scouter, el traductor periodista, y yo creo que entre todas las formas de traductor prefiero el traductor. O sea, y bueno, hubo como una batalla campal periodística, y se escribieron muchísimas notas en diarios, revistas, por la radio, hubieron discusiones que por suerte lograron crear como una suerte de discusión literaria sobre la literatura latinoamericana y sobre la traducción. Cosa que fue muy positiva y que lleva a los libros a ser vendidos, y al ser estos libros vendidos, o sea, los libros de nueva literatura, crean la posibilidad de una nueva creencia en la traducción y hasta en la literatura. Bueno, ya van apuntándose un montón de cosas que me imagino vamos a discutir después. Ahora, Carles, por favor. Más fácil así, creo, ¿no? Primero quiero agradecer la invitación a hablar aquí en el Club de Traductores, y les hablaré de la literatura catalana como traductora de otras literaturas, pero también en la medida en que está siendo traducida a otras lenguas actualmente. Nuestra literatura tiene como momento de refundación hace un siglo. A principios del siglo XX hay un movimiento social muy importante que lleva, entre otras cosas, a un Congreso Internacional de la Lengua Catalana, a una nueva gramática, a un nuevo diccionario, a una creación de las bases de la literatura catalana moderna, y en ese mismo impulso se hacen muchas traducciones. Se considera que la manera de revitalizar la literatura y la lengua catalanas es en gran parte a partir de la traducción de los clásicos,
se empezó una colección de hasta 200 traducciones de los clásicos griegos y latinos al catalán moderno y traducción de los grandes autores del XIX y de la literatura que se escribía en aquel momento en Europa. Todo este impulso de traducción, por supuesto, quedó cortado con la guerra civil y con la prohibición de nuestra lengua. Y creo que es importante decir aquí que los exiliados catalanes en Buenos Aires desde aquí hacían de mecenas de traductores que en la clandestinidad y sin mucha esperanza de ver sus traducciones publicadas, en Cataluña seguían traduciendo con ese espíritu de mantener la flexibilidad, la vitalidad de la lengua y la literatura catalana. Por esto la relación entre el exilio y lo que llamamos el exilio interior también fue potente a nivel del apoyo a la traducción, aparte del apoyo a la creación literaria. Eso hace que en este momento la literatura catalana siga siendo una literatura que traduce bastante dentro de las literaturas europeas. Traducimos en torno al 30% de lo que se publica. Existen dos grandes asociaciones de traductores. Una es dentro de la Asociación de Escritores en Lengua Catalana, existe una división de traductores que es miembro del Consejo Europeo de Asociaciones de Traductores Literarios, que junto con el Consejo Europeo ha firmado repetidamente manifiestos para protestar por lo mal pagados que están los traductores. Una asociación que ofrece modelos de contrato de traducción y asesoría jurídica a los traductores en su negociación con los editores. O sea, por una parte, esa asociación de escritores en lengua catalana con una división de traductores fundamentalmente gremial, que atiende a temas de tipo gremial. Y luego, la Federación Catalana del PEN Internacional, de la Asociación de Escritores Internacional del PEN, ha sido como la heredera de esa tradición de traducción dentro de nuestra literatura, que ha hecho que tantos escritores se hayan desdoblado también en traductores a lo largo del siglo XX e incluso en la actualidad. Y el Centro Catalán del PEN es el que mantiene vivo el Comité de Traducciones y Derechos Lingüísticos del PEN Internacional, organizando encuentros internacionales, organizando intercambios entre literaturas de poca dinámica comercial, donde la traducción es más incierta, y bueno, organizando todo tipo de encuentros. Como apoyo a la traducción existe una institución que forma parte de la Administración Pública, la Institución de las Letras Catalanas, que ofrece dos tipos de subvenciones a los traductores para proyectos de traducción que son considerados importantes y subvenciones a los editores. Quiero subrayar esta diferencia. O sea, por una parte, traductores que plantean proyectos cuya publicación futura es incierta, pero que se considera que son valuosos desde el punto de vista de la importancia de la traducción, y también subvenciones a los editores que quieren publicar traducciones. Y lo que es interesante es que la gestión de esas ayudas a la traducción se hace desde la sociedad civil. Es decir, la Institución de las Letras Catalanas tiene una junta en la cual están representados la Asociación de Escritores en Lengua Catalana, el Centro Catalán del PEN, la Asociación de Editores en Lengua Catalana y otras, con distintas, la Asociación de Guionistas, y son esas asociaciones las que crean los jurados que deciden sobre las traducciones. Por lo tanto, es un caso claro de dinámica conjunta de la administración pública con la sociedad civil, tomando parte en ese proceso de apoyo a la traducción, con presupuestos que siempre son inferiores a lo que se quisiera, pero que permiten cada año apoyar unas 40 traducciones en las dos categorías. Eso respecto a la traducción hacia la lengua catalana. Pero creo que, dado mi posición en este momento como director del área de literatura del Instituto Ramon Llull y como responsable, como director del programa literario de Cataluña en Frankfurt, hace 3 años, cuando la literatura catalana fue la invitada de honor a la feria, creo que tendría que subrayar también la existencia, que ustedes conocen bien, de un debate muy importante a nivel internacional sobre las dinámicas de traducción. O sea, que somos muy conscientes cada vez más que las traducciones implican
debates de tipo político y que piden respuestas de tipo político, respuestas que sean políticas de apoyo a la traducción. Es muy conocido que la lengua inglesa se percibe como la lengua de la globalización, una lengua de tipo internacional, y al mismo tiempo es la lengua que menos traduce, que apenas el 3% de lo que se publica en inglés en Gran Bretaña, Estados Unidos y alrededor del mundo son traducciones. Y en ese contexto internacional, donde hay muchos elementos en juego, que por cierto, el Instituto Ramon Llull publicó un informe describiendo ese panorama internacional de las traducciones, en el cual Gabriel Adamo redactó el capítulo sobre la situación de las traducciones en Argentina y que ustedes pueden encontrar en el web del Instituto Ramon Llull. Escriben Instituto Ramon Llull y encontrarán fácilmente ese informe. La constatación que cada vez hay más institutos como el Instituto Ramon Llull o los institutos homólogos de Francia, de Noruega, de Finlandia, de tantos países europeos que apoyan la traducción para incidir en esas políticas de la traducción a nivel internacional, yo creo que hace que, como desde la experiencia de traductores, sea importante insistir en buenas prácticas en esas políticas de apoyo a la traducción. Desde el Instituto Ramon Llull nos lo hemos tenido que plantear y de manera progresiva hemos ido adaptando el tipo de subvenciones que ofrecemos a los editores alrededor del mundo de manera que sean protectoras de los derechos del traductor. De manera muy sencilla, al principio pedíamos simplemente el contrato con un traductor, hasta que descubrimos que la existencia del contrato de traductor no garantizaba que el traductor cobraba lo que decía el contrato. Y desde hace 3 años ya pedimos el ingreso en el banco, en la cuenta del traductor, de lo que estipula el contrato. Es un caso muy concreto, pero creo que la existencia de esta red de políticas internacionales de traducción hace que sea un reto que haya que plantear. De la misma manera que no solo subvencionamos la traducción, sino también subvencionamos la promoción de los libros. Creo que hay que insistir que en la promoción de los libros, más allá de, por supuesto, de que en cada libro conste el nombre del traductor, la lengua de la cual se ha traducido el libro, por supuesto, pero además en la promoción de los libros los traductores tienen que tener su papel. Hoy mismo ustedes saben que el viernes en Barcelona es el día de Sant Jordi, es la gran fiesta de la literatura. Hoy hay un programa de televisión en que se entrevista a Jaume Cabré, un novelista catalán que vendió 400.000 ejemplares de su novela en Alemania, y hemos hecho que al lado del traductor del autor venga la traductora alemana para manifestar que el traductor también es autor de la traducción y que sin esa valuosa traducción esos 400.000 libros y la fuerza literaria que está teniendo Cabré en Alemania no habría tenido lugar. Esas políticas de apoyo a la traducción son muy diversas, muy complejas, cada país tiene distintas, pero incluyen, en nuestro caso y en el de otros países, residencias para traductores que con el contrato de traducción pueden venir a Cataluña a mejorar la traducción, a hablar con el autor, a tener un asesoramiento en la universidad que les ayude a tener traductores. Toda una red europea de residencias de traductores que creo que hay que tener en cuenta también como parte de... Bueno, son distintas iniciativas de apoyo a la traducción que creo que desde las asociaciones de traductores hay que ser vigilantes también para que respeten al máximo tanto la autoría como los derechos de los traductores. Y creo que es el último elemento que quería aportar, que es muy importante insistir en la continuidad de esas políticas de apoyo a la traducción. O sea, pues que esas políticas se desarrollen durante 1 año o 2 años es poco relevante. En nuestro caso, la invitación a la Feria del Libro de Frankfurt hizo que durante 3 años, pusiéramos en marcha desde el 2004, pusiéramos en marcha esas políticas de apoyo a la traducción y a la promoción de los libros. Eso provocó un aumento muy importante de traducciones de la literatura catalana. Para Frankfurt, los editores alemanes tradujeron, únicamente los editores alemanes, tradujeron 53 títulos de literatura catalana, desde los clásicos medievales hasta los clásicos del siglo XX, y a los autores contemporáneos de narrativa, poesía, ensayo, teatro.
hicieron un trabajo magnífico que luego repercutido en que otros editores de Holanda, de Italia, de Francia, de otros países han copiado aquello que tuvo éxito en Alemania, de manera que después de nuestra presencia en Frankfurt, el hecho que hayamos mantenido esas políticas de apoyo a la subvención de traducciones y a la promoción de los libros ha hecho que el número de traducciones no ha decrecido, sino que ha seguido creciendo. Y creo que es importante tener en cuenta que no se trata de pequeñas acciones puntuales, sino que hay que insistir en que sean políticas de continuidad a medio y a largo término, que es lo que realmente es eficaz. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar la palabra, me gustaría retomar 2 o 3 cosas que fueron diciendo cada uno de ellos, y empiezo finalmente por Carles. Hay muchos países que tienen este tipo de ayuda a la traducción, en algunos casos es una ayuda directa, en otros casos es una ayuda mixta porque los términos no son tan claros. Por ejemplo, existe acá en Argentina el programa Victorio Campo de la Embajada de Francia, donde la mayor parte de la plata se la queda el editor, que le paga a los traductores en función de las tarifas normales que maneja y no necesariamente eso. Hay otros programas donde la cosa está mucho más controlada y hay muchos que están sin explorar. Cuando digo muchos que están sin explorar, quiero decir que, por ejemplo, países como Finlandia o países como Australia tienen muy buenas subvenciones. Lo que pasa es que, bueno, es necesario conocer esas literaturas y poder traducir de esas literaturas. Hay un dato que quisiera agregar a lo que dijo él que me parece fundamental. Yo conozco muy bien y muy particularmente el caso de Irlanda, donde existe una institución que se llama Irish Literature Exchange, ILE, que da subsidios a la traducción que incluyen en más de una oportunidad también el viaje de los traductores para que conozcan in situ la realidad sobre la cual van a traducir. En 10 años de existencia y con más de 1000 títulos traducidos absolutamente en todo el mundo, esta institución ha conseguido que la literatura irlandesa se desmarcara del cuerpo general de la literatura británica y que los autores irlandeses empiecen a ser reconocidos justamente como una entidad aparte de lo que sería la literatura inglesa, fenómeno que ya existía previamente en otros campos, pero que acá hay una decisión del Estado irlandés para hacer eso. Bueno, se me ocurre que en aquellos lugares en donde la cosa se pone muy problemática, justamente por haber alguna potencia hegemónica o varias potencias hegemónicas que se manejan con la lengua de la que se está hablando, este tipo de cosas es fundamental. El caso de Australia me parece también interesante y creo que el caso de Canadá, que también tiene tanto para la traducción del francés y la traducción de la lengua inglesa, es también bien importante. Quería tomar un dato a propósito de lo que dijo Carolina, justamente sobre la necesidad de asociarse por parte no solamente de los traductores, sino también traductores, muchas veces con escritores, muchas veces con periodistas e incluso con editores, justamente para este tipo de caso en el cual existe la posibilidad de que una empresa, en este caso una multinacional, pueda elevar ante la justicia una denuncia frente a alguien que prácticamente solito su alma tiene que defenderse, que es el caso de un traductor. Me parece que es una cosa bastante sintomática que habla también sobre parte de las cuestiones que tienen que ver con la necesidad de asociarse, poder defenderse mutuamente y a su vez poder establecer un diálogo más o menos ordenado con gente que trabaja en los alrededores de la misma cosa que uno. Con lo cual, voy ahora a algo que dijo Uriel cuando estaba haciendo la tipología de los distintos traductores. Yo creo que dada la naturaleza industrial que muchas empresas editoriales asumieron, el hecho de que los traductores se vuelvan scouts tiene que ver con la baja educación de los editores. Básicamente, muchas veces los traductores son gente bastante más culta que los editores con los que tiene que tratar y que de hecho leyó bastante más y conoce más cosas, con lo cual esa especie de scouting es lo que muchas veces hace posible que determinado tipo de autores existan en una literatura dada. Y el otro dato que me interesa de lo que dijo él en particular es justamente el tema del recambio generacional y el tema que tiene que ver con la necesidad de ir pasando una posta. Es evidente que de la misma manera que una persona de mi edad no puede ser disc jockey sobre lo que escuchan los chicos de 15 años,
muy probablemente determinado tipo de literatura necesite de ciertos traductores que se puedan ubicar en las coordenadas necesarias, y eso tiene que ver, me imagino yo, con cuestiones generacionales, no solamente de conocimiento, no solamente de lengua. Me parece que ese dato es un dato bastante interesante porque es lo que permite también el tema de la renovación. Sé que hasta hace unos 3 o 4 años los franceses estaban muy preocupados e hicieron una especie de gran encuesta en toda América Latina para saber qué edades tenían los traductores de lo que se traducía del francés, porque lo que estaban registrando era justamente que la mayor parte de los traductores eran traductores que tenían más de 40 años y estaban muy preocupados sobre cómo iba a venir el recambio frente a la andanada constante que viene del inglés. Entonces, ¿de qué manera estimular a traductores más jóvenes para que se interesaran en las distintas especies de la lengua francesa y las distintas especies literarias también? Creo que ese es un tema bastante central y vos lo aclaraste muy bien. Voy a hacer una única pregunta yo a todos ustedes y después nos vamos ordenando para que preguntemos todos. ¿Cuánto gana, en términos bien concretos, un traductor en sus respectivos países en relación con lo que sería el salario mínimo? No sé quién quiere contestar. Por ahí. Sí. Depende del traductor. Más que nada los traductores con experiencia ganan, puedo decir por libro cuánto ganan, porque no por mes, pero supongo que un libro de unas 140 páginas, el traductor gana unos $3.500. $3.500. Sí. ¿Cuál es el salario mínimo en Israel? El salario mínimo en Israel es $1.000. $1.000. Pero, ¿puedo agregar algo? Las editoriales grandes que toman traductores jóvenes tratan, por supuesto, de bajar un poco el sueldo, no sé cómo se llama, el sueldo del traductor, con la excusa a veces que las correcciones con no sé cómo se llama acá, el corrector, el editor de estilo, a veces lleva más tiempo o a veces la traducción tarda más. Pero bueno, a veces varias editoriales, no en las que yo trabajo, pero tratan de tomar traductores jóvenes, no porque son buenos, sino porque pueden tener un libro bastante rápido y más barato, sí. Es muy variable, o sea, convive desde una realidad de traductores tan mal pagados que no pueden profesionalizarse como traductores y que por tanto alternan la traducción con la enseñanza y con otras diversas profesiones, con traductores que han adquirido un prestigio suficiente como para ganar no grandes salarios, es difícil decir, en torno a los $2.000 al mes. Es muy variable, pero estos son traductores con suficiente prestigio como para tener de manera permanente encargos de editoriales. Y lo que está surgiendo cada vez más es formas de asociación entre traductores. Barcelona es una capital editorial, por supuesto en lengua catalana, pero también ustedes saben que lo es en castellano. Por lo tanto, hay traductores que pueden traducir a ambas lenguas y que se organizan en formas semi-cooperativas, podríamos decir, para poder alternar en su trabajo la respuesta a encargos muy rápidos de la industria, de tipo bestseller, que tiene que ser traducido en 3 meses y que entre 4 traductores se reparten el libro y lo traducen a toda máquina, y alternan eso con traducciones muy literarias que son más su deseo. Y la organización en equipo les permite jugar con ventaja frente a la negociación con las editoriales y hacer esa combinación de trabajos más alimenticios con trabajos más de tipo literario. Bueno, hizo acá unos cálculos, pero en relación al salario mínimo no sé muy bien, pero puedo decir que se gana por
no sé cómo se dice en castellano, laudas, es 1800 caracteres, más o menos. ¿Cómo se llama eso en...? Páginas, más o menos páginas, sí. Se gana entre 15, no sé en dólares, pero entre 15 pesos a unos 25, dependiendo del traductor y de editorial. Y por un libro de, como Uriel habló, 140 páginas, quizá entre 2.100 pesos a 2.800, más o menos. Pesos. No, pesos. Convirtió en pesos. Sí, yo hice la conversión. Sí. Es más o menos, perdón, es más o menos lo que están pagando las editoriales las editoriales que más pagan en la Argentina. Es exactamente eso, lo que más pagan en la Argentina. Sí, claro. Bueno, ¿y quién quiere comenzar con las preguntas? Espera. No hablen sin micrófono, no sigan el mal ejemplo del señor. Yo no puedo creer lo que acabas de decir. $3.500, un libro de 140 páginas. 140 páginas son, digamos, 60.000 palabras. $3.500. En una de esas hice mal el cálculo, pero un minuto, 3.000, sí. El consulado de Israel queda por... Voy corriendo. Y- Pero acá se paga por un libro de esa cantidad de páginas, se pagan $500 como mucho, me parece. Justamente los subsidios para la traducción, sea el de Argentina, el programa Sur, como el subsidio de la Embajada de España, como el subsidio de la Embajada de México, van desde los 2.500 a los 3.500 dólares o euros. O sea, el cálculo de las subvenciones está basado en determinado dinero que cobra el traductor. Los subsidios son para la traducción. Y bueno, tanto los subsidios de España, que entre paréntesis, España subsidia también la traducción de escritores latinoamericanos hace creo que una década. Piden nos piden que calculemos cuánto gana el traductor y la subvención está dada según el contrato de traducción y el cálculo que nosotros mandamos, hasta los 3.000 euros. ¿Alguien más? No sean tímidos. En realidad yo quiero hacer una pregunta sobre todo, bueno, yo creo que para los tres idiomas se aplica quizás porque son idiomas relativamente menores dentro de lo que sería el español o el inglés o el alemán. ¿Ustedes alguna vez trabajan en algún momento, si se encuentran, supongamos, con una traducción del japonés al hebreo, del japonés al catalán o de un idioma, digamos, donde es más difícil conseguir traductores? ¿Cuál es el grado, es decir, en qué porcentaje se hacen traducciones de traducciones? Eso sé que no tiene nada que ver, pero me dio mucha curiosidad por el tema de que son representantes de idiomas menores. No sé si alguno de ustedes tiene algo de información respecto a eso. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si se traduce, por ejemplo, una traducción del japonés al español y entonces hay una traducción del español que lo hace al hebreo. ¿Cómo se manejan en esas situaciones? ¿Hay alguna política? Me interesaría saber cómo se está manejando eso. Hay una política, en Israel la gente es bastante celosa del lenguaje usado porque es un lenguaje difícil, es muy difícil encontrar niveles de lenguaje que en otros idiomas no se encuentran. Entonces hay como una política de traducción, que se trata de no hacer traducción de traducción, sino al contrario, traducir por supuesto del idioma original, pero acompañándolo con otras traducciones si fueron hechas. Por ejemplo, tanto Saer como Piglia o Fogwill, el traductor trabajó con el original y otras dos traducciones a otros idiomas. O sea, todo lo contrario. Se trata, diría el 90%
99, no sé, 95% de las obras hay como un recelo, no se traduce, pero se usan como referentes y varios traductores se pusieron incluso en contacto con otros traductores a otras lenguas para discutir problemas, pero bueno, y aparte tratan de estar en contacto con el escritor si está vivo o con traductores. Bueno, eso. En Brasil en ese momento no se puede hacer traducciones indirectas, no es bien aceptado por el público. Creo que es un señal de madurez del mercado. Por ejemplo, hay editoriales que están rehaciendo toda la obra de Dostoyevsky, Tolstoy, directamente del ruso, cosa que no teníamos. Ahora que Freud está en dominio público, hace 3 editoriales que lo publican en Brasil, los 3 hacen directamente del original alemán. Creo que el único caso de excepción que hay hoy es de traducciones hechas del chino. Verdad es que no hay buenos traductores del chino para el portugués en Brasil, entonces hay algunas pocas traducciones hechas del inglés, creo, normalmente. Pero es el único que me recuerdo. Traducciones del japonés también son hechas directamente, del húngaro también. Eso. Desde la perspectiva de las subvenciones públicas, solo se entiende la traducción directa, lo que significa asumir el reto cuando hay un problema. Por ejemplo, después de ser los invitados a Frankfurt, tanto en Turquía como en Grecia, había diversos editores que querían traducir a literatura catalana. En Grecia la cosa fue muy fácil, había 5 editores, querían traducir 8 libros, habían comprado los derechos y no había traductores. Conseguimos, mediante algunas alianzas con el Instituto de Proyección Literaria de Grecia, identificar a 12 filólogos o estudiantes jóvenes que conocían la lengua catalana. Hicimos un seminario de traducción en Grecia y la vista. De manera que cuando yo estuve la última vez en Estambul y entré en una agencia de traducción que tenían en un estante 10 libros que ellos estaban intentando promover en Turquía y que tenían editores interesadas, la primera pregunta que me hicieron es: ¿ustedes los catalanes aún insisten en que tiene que ser una traducción directa del catalán, como si fuéramos unos locos absolutos, unos pesados? Pero consideramos que más vale esperar y hacer ese proceso que transigir de entrada, hacer una doble traducción que, aparte de la pérdida literaria... Recuerdo, hay casos extremos. Recuerdo uno, que habían 2 autores, Pedro Lemebel, Tengo miedo torero, de Anagrama, y La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo. Todos los traductores coincidían en que eran intraducibles o algo. Entonces se consideró la posibilidad de traducirlo del inglés. En la primera lectura al inglés se vio que la traducción era pésima, para ver qué tipo de soluciones había tenido y si era mejor traducirlo directamente del inglés. La traducción era muy mala. En inglés generalmente las traducciones, no generalmente, algunas traducciones son muy malas. El 5% de la literatura en Estados Unidos es de traducción, al contrario de Brasil, que el 70% es traducción. Y bueno, entonces se decidió que Lemebel no se traducía y Vallejo, que alguien estaba dispuesto a hacerlo, a aventurarse, se tradujo. Qué lástima, porque con Lemebel podrían haber usado el traductor gay. Quería hacer una pregunta, Carlos, y después a lo mejor explico por qué. ¿Qué participación tuvieron los traductores catalanes, o sea, de otras lenguas al catalán en Frankfurt en el 2007, cuando ustedes fueron invitados de honor? ¿Hubo alguna, viajaron, hubo mesas, hubo algún tipo de lugar ahí en Frankfurt? ¿O?
En Frankfurt, dentro de la feria, no tanto, en algún caso. Pero lo que sí que hicimos es, en toda la campaña de promoción de los libros, o sea, Frankfurt dura menos de una semana. Pero lo importante es, desde mi experiencia, es que las traducciones al alemán van acompañadas del buen hacer de los editores alemanes, que hacen muchas presentaciones. Nosotros subvencionábamos también los repetidos viajes de los autores catalanes que habían sido traducidos a Alemania. Algunos viajaron 5, 6 y 7 veces, porque Alemania es un país completamente descentralizado y no se hacen las cosas en Berlín, se hacen en Berlín, en Colonia, en Hamburgo, en Frankfurt, en todo el país. Y en esas presentaciones siempre estaba el traductor. Y incluso en algunos casos se creó con una especie de simbiosis entre traductor y autor, que habían presentado el libro tantas veces que habían quedado como un pequeño espectáculo casi de presentación y era francamente interesante de ver cómo funciona también. O sea que en lo que era presentación de los libros, de la obra traducida, sí que siempre dimos protagonismo a los traductores. En algunos casos también lo que ocurre es que los traductores se convierten especialmente en Alemania, que es un país donde hay mucha tradición de catalanística, se enseña la lengua en 26 universidades, hay mucho interés por la lengua y literatura catalana. Los traductores también son especialistas en lo que es la historia de nuestra literatura, de manera que en las mesas redondas de Frankfurt participaban en la doble condición de traductor y de buen conocedor de la obra. Por ejemplo, en la Feria del Libro Leipzig hubo una mesa redonda sobre Josep Pla, donde eran 3 traductores. Se habían traducido 4 libros de Josep Pla, los habían traducido distintos traductores y fue una conversación muy divertida sobre anécdotas de la traducción, pero al mismo tiempo veías que los 3 conocían muy bien la obra de Josep Pla y podían amenizar con mucho acierto lo que fue la mesa redonda. No, la pregunta en realidad iba, más que nada, porque mientras escuchaba esto, tirar una idea acá entre todos ustedes. Porque la situación de Cataluña y la situación de Argentina en este sentido es bastante diferente. Y mientras a Cataluña le importaba mucho la traducción de su literatura a otras lenguas y ese era el efecto de descubrimiento que querían generar ese año, los temas que se están hablando en distintos círculos con relación a Frankfurt 2010 son otros para la Argentina, porque la literatura argentina parte de un escalón más alto, ya se la conoce en el mundo y si bien necesita muchísimo impulso, estímulo, subsidios, todo lo que se quiera, pero eso, digamos, hay un poco de terreno ganado. Lo que necesitamos en Frankfurt es aprovecharlo para otros temas profesionales que están dando vuelta y que necesitan profesionalizarse e internacionalizarse. Y uno de los temas tiene que ver con lo que decían acá los dos, que es instalar a la Argentina como un país traductor. Instalar a la Argentina como un país donde hay editoriales que hacen traducciones, que las pueden distribuir en América Latina, que no solo España y Barcelona son los lugares en los cuales se pueden hacer traducciones. Acá también. Y esto es algo que entre los editores está empezando a circular, que sé que lo están trabajando con sus pares afuera. Es todo un trabajo casi pedagógico que hay que hacer con los editores alemanes, suecos, italianos, Brasil, explicarles que, bueno, hay otros socios de trabajo. Y si esto se logra, esto es una ventaja para los traductores. O sea, si se traduce más acá, va a pasar lo que le pasó a Uriel, van a necesitar más traductores de todas estas lenguas y van a salir a buscarlos. Por lo tanto, creo que acá hay un punto en el cual yo acá discrepo con mi amigo Jorge en que editores y traductores tengamos que estar siempre peleados. Creo que hay lugares en los cuales podemos trabajar, buscar la manera de ser socios y de ser tándems de trabajo para ciertas cosas. Y creo que este tema, el de instalar a la Argentina como un país que traduce, es uno de estos temas que conviene a todos y en el cual tendríamos que ver la manera de sumar esfuerzos, de impulsar, no sé, alguna mesa redonda, algún debate, algún manifiesto que se pueda mandar a los editores de afuera. Lo tiro como una idea simplemente para empezar a pensar, pero creo que sería en interés de todos y qué mejor momento que este en el que todo el mundo va a estar mirando a la industria editorial argentina para plantearlo. Hay una observación, de todas maneras, Gaby. Es cierto que discrepamos en la cuestión esa, pero no es lo más importante. Discrepamos también en otras cosas.
Hay un punto que me parece que no tiene que ver tanto con... que tiene que ver estrictamente con la economía. Hay una cuestión que se hace desde hace unos años, que no siempre fue así, que es vender en bloque los derechos de un autor, de tal manera que, por ejemplo, ahora se venden o para la lengua castellana o para América Latina, etcétera, etcétera, sin venderla en forma fraccionada. Hay mercados donde ese tipo de cuestión es posible y hay otros mercados en los cuales no. Por ejemplo, para incluir a Carolina en la discusión, yo estoy totalmente seguro que por muy pequeño que sea el mercado brasileño, dada la cantidad de habitantes que tiene Brasil, la tirada de un libro brasileño va a ser mucho más importante que la de un libro portugués, por ejemplo. Bueno, no sé, como por el libro portugués, no sé, por el libro brasileño, una novela o un libro de no ficción que no sea un bestseller, se comienza como 4.000, 5.000 ejemplares, no es tanto. Está bien, pero son culturas asentadas de alguna manera. La división de derechos entre Portugal y Brasil es algo que se hace así desde hace muchísimo tiempo, siempre fue así, pero no por eso nos vamos a quedar de brazos cruzados y decir, bueno, para el mundo hispanohablante se vende todo en bloque y bueno, es así y no lo vamos a discutir. Justamente una de las cosas es explicar que, bueno, para muchos libros conviene vender los derechos en bloque porque las grandes editoriales españolas van a hacer el mejor trabajo para sus grandes tanques autorales, no entramos a discutir ahí. Pero ¿cuántos libros hay que se venden en bloque a una editorial en Barcelona, se traducen allí y nunca salen de España? O sea, no circulan por América Latina. Eso va en desmedro también del editor y del autor originales. Eso es lo que tenemos que explicarle a los editores originales. Pero lo que pasa es que creo que el trabajo es más complicado todavía. Hay que explicárselo a los autores, porque los autores no tienen la menor idea. Claro, juntos. Hay un caso que, por ejemplo, para mí fue siempre paradigmático, Perec. En un determinado momento, una editorial argentina quería publicar Perec. Se hizo toda la investigación y no había ninguna persona en Francia con quien hablar porque los derechos de Perec habían sido vendidos en bloques a un único agente español. Y este agente español vendía los derechos fraccionados, 300 ejemplares para Argentina, 150 para Chile. Estoy diciendo cifras reales, no inventadas. En la medida en que en un determinado lugar se vendan los derechos sin fraccionar, para decirlo de alguna forma, nos vamos a topar con traducciones que no tengan que ver con lo que nos interesa leer, nos vamos a topar con una industria que va a trabajar cada vez menos en los lugares, si querés, más periféricos o con menos poder. Pero este tipo de cuestión es un dato que tiene que ver básicamente con la economía, y yo me imagino que un editor español no va a querer aceptar este tipo de datos tan fácilmente. Son discusiones difíciles. Y además te digo, no solo un editor español, hay editores argentinos que tampoco van a querer entrar en eso porque sostienen, si yo en Argentina compro los derechos, los quiero para todo Hispanoamérica. Así que son discusiones que hay que dar y en las que hay que escuchar opiniones, no dar por sentado cuál es la solución correcta de entrada, porque realmente son giros, son novedades que se quieren introducir en la forma de relacionarse, por lo tanto hay que escuchar a todos y hay que poner los temas sobre la mesa, discutirlos. Y lo que vos mencionaste, lo de los agentes, es otro tema fundamental, porque el hecho de que los agentes estén todos en España y desde ahí decidan qué se vende, qué se compra y que no haya agentes en Argentina o casi no los haya, y México muy pocos y demás, es un tema que nos debería dar que pensar y que, bueno, ver qué se puede hacer para que haya más, por qué no los hay, qué problemas tienen. Hay muchísimos problemas y cosas por las cuales decir, bueno, no, esto es económico y no se puede resolver. No, creo que hay que por lo menos discutirlo y ponerlo sobre la mesa. Es más, creo que lo que discutían, ustedes hablaban de escritores que son los grandes tanques. La mayoría de los escritores argentinos, en eso me equivoco, pero no tienen agente. No tienen nadie que los represente, ni en Argentina, ni en España, ni en Francia, ni en ningún lado. Entonces, voy a dar un ejemplo de Israel, que pasa exactamente lo mismo. Bueno, una literatura menor, menos escritores, pero se trató de encontrar una fórmula para esquivar al editor o a la gente, porque a veces es lo único que queda para hacer. Entonces, la solución encontrada fue una de las soluciones, que los autores
encargan una traducción de sus obras al inglés, parcial o total, y una vez que la tienen, o sea, en el idioma por excelencia del mundo editorial, entonces tratan de comerciar con su manuscrito a partir de la traducción que ellos hacían. Y ahí se establece una nueva relación, o sea, entre autor y traductor, que esquiva a la gente, y por lo menos al principio, y esquiva también al editor, a todas las fuerzas que a veces pueden ser hasta parasitarias. Y bueno, en ese tipo de... Lo dijo él, ¿eh? A veces no. Lo dijo él. Pero, ¿Por qué a veces? ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta para Uriel. Uriel, el Instituto para, ¿cómo se llama? Instituto para Traducción de Literatura Hebrea, ¿es del gobierno? Sí. No, porque yo pensaba si acá en Argentina no se podría hacer algo parecido como esto. Gaby, piensa que no. creo que es un mal ejemplo, el Instituto para la Traducción, sí. No sé muy bien cómo funcionan, y sé que funcionan como una agencia, una suerte de agencia pública que trata de representar a los autores independientes. Sería un paralelo a Letras Argentinas, supongo. Representa unos 200 autores, y igualmente establecer una comunicación con el instituto y recibir los PDFs, los manuscritos o los libros, creo que es más difícil que establecer el contacto directo con el autor y estar en contacto con él. Al final se tiene que firmar el contrato, por supuesto, con la agencia, pero a veces el contacto y a veces es urgente recibir un manuscrito para leerlo, entonces es más fácil. Creo que el modelo es bueno, pero si no me equivoco, o sea, está mal implantado. Puede ser porque sean demasiados autores, pero bueno, yo creo en las relaciones directas y creo que es un tema interesante. Es que les conozco bien. Y sin discrepar, porque son puntos de vista distintos, pero detrás del boom o mini boom de la literatura hebrea en estos últimos 20 años está ese instituto, que ha decidido poner en práctica una política que se ha demostrado muy eficaz, saltándose algunas de las reglas que yo mismo tengo en mi trabajo, pero que tengo que reconocer que han sido, por ejemplo, lo que dice Uriel, no solo subvencionan la traducción, sino que son agentes. O sea, negocian directamente con el editor. O sea, le venden los derechos, le subvencionan la traducción, le subvencionan la promoción, envían al escritor, o sea, lo hacen todo. Son una gran agencia gubernamental de proyección. Y, por ejemplo, la otra decisión que han tomado, y que hay que reconocer que ha sido muy eficaz, aunque desde mi punto de vista discutible, es que se puede traducir del hebreo, por supuesto, pero también del inglés. O sea, hacen un trabajo sistemático de asegurar que las traducciones al inglés puedan llegar a ser traducciones de referencia. Son traducciones muy cuidadas. Cuando es posible, el mismo autor corrige y trabaja muy cerca del traductor para que la versión inglesa sea también versión de referencia. Bueno, por supuesto, el hebreo no es una lengua fácil, hay pocos traductores del mundo, y eso ha permitido el hecho que la versión inglesa sea punto de referencia, que se traduzcan a muchísimas lenguas del mundo, cosa que si no, no habría sido posible. Que fuera de del modelo directo del instituto del que hablábamos, en el mundo hispanoamericano de los agentes se crearon en los últimos, creo en la última década, estas agencias boutique, llamémosla, que o sea, representan autores, pero de manera más directa. O sea, leen sus obras, saben del contenido, saben recomendar y hacen que la comunicación entre la obra y el editor sea mucho más eficaz. Porque en vez de
no sé, nosotros, supongo que todos los editores, recibimos como por forward en el email decenas de manuscritos por día que agencias muy grandes mandan a todas, como en un email masivo, sí, no sé cómo se dice, y que instantáneamente se borra, o que son cosas que uno ya leyó en blogs o en periódicos. A veces estas agencias sí facilitan que alguien, por ejemplo, me recomiende un autor que sepa que yo soy, que es acorde con mis gustos literarios. Y bueno, eso hace acortar el camino no sé si de la manera directa de autor, traductor, pero de una manera que a veces es buena. Así encontramos bastantes libros que queríamos traducir y que así lo hicimos. Sí. Pues como traductora tengo una curiosidad, o pues puede ser una pregunta un poco técnica. Como editores, ¿con qué criterios o con qué mecanismos buscáis los traductores, sobre todo los traductores jóvenes o los traductores emergentes? Porque, por ejemplo, en China, ahora para las editoriales, por ejemplo, quieren buscar un traductor de español a chino, a veces es un poco difícil encontrarlos. Normalmente siempre buscan los profesores de español en las universidades y luego estos profesores recomiendan a algunos estudiantes o algo así. Y mientras tanto hay traductores de español que son muy buenos, pero no están reconocidos. A lo mejor ellos hacen cosas voluntariamente por internet, traduciendo capítulos de algunos libros españoles o traduciendo canciones en español, pero todo eso es un trabajo voluntario, pero las editoriales no los conocen. Entonces, no sé si en vuestros países cómo funcionan este mecanismo y cómo se equilibran ambas partes. Bueno, creo que se busca, todos los editores prefieren trabajar con los traductores que ya conocen, pero muchas veces eso no es posible, entonces lo que hace es, creo que lo que más funciona es tomar recomendaciones de profesionales, de personas que trabajan con esto, con literatura, profesores o traductores mismo, o mismo otros editores, colegas. Yo lo que hago es que hago pruebas siempre, porque mismo gente que es muy bien recomendada, cuando tiene que escribir, muchas veces no funciona bien. Creo que es lo que hace todo el mundo. Quizás se puede también algunas veces buscar en las universidades, pero muchas veces hay gente que, por lo menos en Brasil, cuando tienes un profesor que es, por ejemplo, especialista en Don Quijote, no quiere decir que él es un buen traductor, es completamente diferente. Entonces hay que hacer pruebas. Es que yo no soy editor, pero sí que como criterio de política de subvención a la traducción nunca recomendamos traductores. Siempre dejamos la decisión a cargo del editor extranjero que busque el traductor. Máximo que hacemos es darle listas que tenemos de los traductores en activo en su país para que pida pruebas de traducción y tome la decisión. Pero jamás proponemos el traductor porque entendemos precisamente que ahí forma parte del trabajo del editor el poder escoger el traductor en función de su propio criterio. Por un lado están las pruebas de traducción, benditas pruebas de traducción. Siempre se hacen 3 o 4 pruebas, a veces menos, cuando no está el libro ya, digamos, vendido al traductor de renombre. En el caso de que sea un traductor principiante o que se esté buscando un traductor, hay como un baile entre las pruebas de traducción y lo que llamaría la política del lenguaje de la editorial, porque las editoriales tienen una política en cuanto al tono, en cuanto al nivel, más allá de la obra traducida. Hay determinados, no sé, modismos, determinadas
determinadas reglas que varían por editorial y no por que no son generales. Entonces, en la tensión entre de estos dos marcos se elige el traductor. ¿Alguien más? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces no me queda otra cosa que agradecerle a Gaby Adamo, a la Fundación TIPA, por haber compartido con nosotros, haber tenido la oportunidad de conocerlos. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una muy buena estadía en Buenos Aires. Van a ver qué gente macanuda y simpática que somos, salvo los colectiveros y los editores. Y bueno, y comentarle a todo el mundo que está invitado entonces para el 3 de mayo, va a estar Marcelo Cohen acá, y el 17 Jorge Salvetti con... no vengan si no les interesa, si les interesa el periodo medio de los jeroglíficos. Pero bueno, están todos invitados, y si quieren ver nuevamente esto y hacer las preguntas que corresponden, esto va a estar colgado esta misma noche, ya está colgado en el Centro Cultural de España, y esta misma noche va a estar colgado en el blog del Club de Traductores Literarios. Muchas gracias y les pido un aplauso para los participantes.